Buenas tardes, muchas gracias. Acá vamos a hablar hoy cómo y por qué invertimos. Entonces, tenemos tres inversionistas muy experimentados. Son de las jóvenes más experimentados que tenemos acá de inversión en Perú, y cada vez hay más. Alessandra Reyes Alcantay, María Gracia Ayuta de Canas Ventures, Santiago Sevilla de Créalo. Y vamos a aprender hoy cómo y por qué invierte. Entonces, Alessandra, quisiera empezar contigo, como desde el lado de Salcantay, ¿por qué invierte Salcantay en startups? Buenísimo. Hola a todos, un gusto estar acá. Y me puedo introducir súper breve y lo que hace Salcantay. Yo soy asociada de Salcantay Ventures. Lo que veo en el equipo es full inversiones. Es un equipo pequeño, entonces la verdad que el 80% de mi tiempo es en inversiones, pero después hacemos de todo un poco. ¿Qué es Salcantay Ventures? Salcantay es un fondo de VC, es el principal fondo peruano. Levantamos el primer fondo en el 2022 y levantamos 26 millones. Este es nuestro primer fondo. Invertimos en compañías early stage en toda Latinoamérica, Spanish Speaking Latam, con foco en la región andina. Entramos en etapa temprana, desde semilla hasta Serie A. Y no somos un fondo de impacto, pero buscamos soluciones que cierran brechas a través de la tecnología en la región para resolver los problemas críticos. Y ahí definimos 3 espacios para mirar. Y son: uno, inclusión financiera, donde entra todo fintech, proptech, hasta logística, e-commerce. Y la segunda es desarrollo humano, donde entra todo el tema de salud, de educación. Y la tercera es temas de planeta, sostenibilidad. Entonces, esa es nuestra tesis de inversión. Nosotros ya tenemos 17 compañías en el portafolio. Vamos invirtiendo mitad del fondo y queremos hacer dentro de 4 o 5 nuevas inversiones. Entonces, yendo a tu pregunta, ¿por qué Salcantay invierte? Bueno, Salcantay cuando invierte uno porque encontramos que hace fit con nuestra tesis de inversión, que es la que les acabo de contar. Somos un fondo de VC con inversionistas institucionales, también individuales, pero el 70% son institucionales. Entonces tenemos un mandato con ellos, y cuando nosotros levantamos el fondo, ¿no? Teníamos esta tesis y la tenemos que seguir. Entonces tenemos una obligación con nuestros inversionistas de seguir nuestra tesis de inversión. Entonces nosotros vemos alrededor de 100 startups al mes. Entonces también tener esta tesis de inversión te permite tener un filtro para al menos llegar a ser un poco más preciso con las cosas que ves. Y cuando ya vemos una compañía que hace fit dentro de nuestra tesis de inversión, cubriendo etapas, geografía y este lado de impacto que comentaba, lo que buscamos son oportunidades únicas. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Es, bueno, uno, soluciones que sean disruptivas, ya sea un producto o servicio innovador, que sea escalable, que tenga un potencial de crecimiento súper fuerte y que pueda escalar de manera sostenible, abarcando nuevos mercados, nuevos segmentos de clientes, productos. Que el equipo de emprendedores, de founders, sea espectacular, que tengan mucha experiencia en el sector que están trabajando y al mismo tiempo sean resilientes y complementarios. Que el mercado sea enorme, que haya una oportunidad de crecer, de expandirse. Y siendo Salcantay tenemos esta mirada de impacto, de generar un impacto positivo y cerrar brechas. Entonces invertimos cuando hace fit y cuando cubramos esas áreas que he mencionado y que veamos un potencial muy grande. Muchas gracias. Y Santiago, desde Créalo, ¿por qué ustedes invierten? Entiendo que Créalo es parte de BCP, entonces ¿cuál es la razón de ser de Créalo y invertir en startups? Claro. Nosotros, al ser un corporate VC, tenemos algunas, somos un poco distintos a los fondos tradicionales, ¿no? En primer lugar, somos bastante más lentos a la hora de invertir. No vemos, los VC como Salcantay, por ejemplo,
su proceso de inversión puede tomar mucho menos tiempo, su due diligence a veces son más rápidos. Nosotros, como las inversiones tienen que ser estratégicas para el grupo, tiene que haber mucho fit entre no solo el founder, sino inclusive la misma tecnología, ¿no? Porque la tecnología en la que puede estar hecha, la infraestructura tecnológica del startup, tiene que poder conversar con lo que ya se tiene creado en el banco, ¿no? Entonces a veces el core bancario o esta tecnología legacy del banco, si no conversa, puede ser que la startup sea muy bonita, puede ser muy buena, pero no la podemos utilizar como nos gustaría, ¿no? Que es finalmente con un ángulo estratégico. ¿Y en qué sentido hablamos estratégico, no? O sea, obviamente nos importa el retorno financiero de la inversión, como inversionista, pero nosotros no necesariamente estamos buscando pues, el próximo unicornio. Si es que lo es, el startup en el que invertimos, buenísimo, pero si no es un unicornio, igual puede ayudar al grupo a, digamos, hoy por hoy el grupo lo que está buscando más es tener de cierta manera algún tipo de desligue de cómo va el PBI peruano. ¿Por qué lo digo? El BCP y Credit Corp finalmente abarca bastante de la economía peruana, y la economía peruana se mueve o para arriba o para abajo. Nosotros queremos estar en realidad descorrelacionados, ¿no? Queremos poder ir hacia arriba, pues, crecer, inclusive cuando el Perú no está en su mejor momento. Y la tecnología y mercados que recién están haciendo son una gran oportunidad para poder hacer eso. Gracias. Tú has trabajado en distintos fondos. Entonces puedes hablar desde el fondo, Gana Venture o del nivel personal. ¿Por qué inviertes en startups? Sí. He tenido el honor de trabajar en diferentes fondos en diferentes geografías, con tesis de inversión bastante distintas y en diferentes industrias. Entonces, hay puntos que veo en común siempre. Por ejemplo, solo para poner algunos contextos, ¿no? En OurCrowd invertíamos series C de mezzanine, o sea, veíamos IPOs. Entonces, si bien es cierto, ya se escapa de lo que estamos hablando de el venture capital early stage tradicional, sí era mucho que este tipo de C-levels, de CFOs, conozcan bien la problemática, los números, qué están haciendo para crecer, los procesos, cómo es que han estructurado toda esta infraestructura del startup que estaban haciendo, porque bueno, el fondo es agnóstico. Luego, un giro distinto en Magma Partners, en donde la tesis era básicamente los underdogs, ¿no? Underrepresented founders. Aquellos founders que están operando desde un pueblo en Santa Cruz, en Bolivia, o que iniciaron todas sus operaciones en un pueblo X que nadie conoce en México, y que sí o sí tienen este conocimiento operacional y que saben ejecutar, pero de repente nunca nadie les explicó acerca del juego de Venture Capital. Entonces era un poco como tratar de descifrar en esos investor decks que eran terribles. Hemos visto investor decks bien feos. Y luego ver ese crecimiento, ¿no? Por ejemplo, Alejandro de Bill Pocket, que ha sido hace poco adquirida por Pushki, primer unicornio ecuatoriano. Él decía, yo no sé cómo es que Magma invirtió porque éramos invertibles. Y creo que la razón por la cual Magma invirtió y la razón que yo tengo para atribuir a eso es que eran genuinamente amazing founders, que estaban resolviendo un problema enorme, que no tenían el pedigrí, eso sí, pero que no es realmente importante. Entonces, estamos en un negocio de outliers. Queremos encontrar como esa cosa distinta. Entonces, creo que ese es un punto bueno. Y desde Ganas, como deal partner, mi rol es scoutear a community-driven startups. Que es una definición muy rara a veces, pero básicamente para Ganas, la definición de comunidad es startups que tienen clientes y sus clientes se sienten parte de una comunidad, que pueden aportar valor los unos entre los otros, que la comunidad es un factor catalizador del ciclo de ventas o del modelo de negocio. Entonces también buscamos que no digan que son community driven porque nuestra tesis es y quieren hacer fit con nuestra tesis, sino que realmente haya este aporte de valor en lo que sea que están haciendo, ya sea una fintech, healthtech, mucho
viendo en Future of Work, pero bueno, entonces yo diría que es eso, ¿no? Esa facultad de ser Amazing Founder, esa facultad de conocer bien el modelo operativo y cómo es que está operando en el contexto del problema, ¿no? O en la industria, y que sea una industria lo suficientemente grande y atractiva. Bueno, entonces Alessandra, tú podrías haber trabajado en un fondo de real estate, un fondo de private equity, un fondo de empresas cotizadas en bolsa. ¿Por qué ese tipo de inversiones personalmente te atrae más a invertir en startups? Bueno, yo vengo de banca de inversión, alrededor de 4 años trabajando en Nueva York en banca de inversión, y siempre tuve la necesidad de reconectar con la región, con mi país, y siempre el lado de impacto, ¿no? Siempre quise hacer una diferencia. Ahí está. Hacer una diferencia en el país, tratar de mejorar algo. Y cuando quería hacer mi siguiente paso siempre busqué tratar de seguir con el lado de finanzas, pero buscar algo más de impacto, ¿no? Entonces, ¿por qué yo como Salcantay, qué es lo que espero como lograr cuando invertimos? Creo que es, por un lado, el retorno financiero, pero más demostrarle a nuestros inversionistas que somos capaces de invertir en buenas compañías con buenos resultados. Eso por un lado, y el otro lado que para mí es el más importante es tener este impacto positivo en la sociedad o en el ambiente, y verdaderamente crear un cambio tangible y duradero en la sociedad. Pero al mismo tiempo también personalmente invertir también para potenciar el ecosistema emprendedor, ¿no? Creo que como fondo, el principal fondo peruano, tenemos una tarea muy grande de invertir en compañías peruanas. Ya hemos invertido en 4 compañías, pero creo que todavía hay mucho trabajo por potenciar y desarrollar el ecosistema. Entonces diría que es un equilibrio entre impacto, retornos financieros y mientras te vas creando un valor en el ecosistema. Bueno, muchas razones, cada fondo tiene su propia razón de ser, y cada persona también. Quiero empezar a entrar en el cómo, agregar la parte por qué de hacer dinero. Tenemos que hacer dinero. Hacemos eso para generar retornos a nosotros y nuestros inversionistas, en adicional a las demás cosas que nos tocan. Entonces, María Gracia, en este tipo de inversión, quizás compararlo con otras formas de inversión, ¿cómo se hace dinero? Sabiendo que son cosas de muy alta riesgo. Gente habla de startups como si fueran apuestas. Entonces, a nivel estrategia de inversión, ¿cómo se arma un fondo? ¿Cómo se invierte? Una persona también puede hacerlo. ¿Cómo se hace para invertir algo con tanto riesgo y después que te dé el retorno? Es una excelente pregunta, y yo lo que diría, voy a dar una respuesta un poco obvia, ¿no? Y es la manera en la que diversificamos desde el lado de los fondos las inversiones, ¿no? Invertir en diferentes etapas, invertir en diferentes sectores mitiga un poco este riesgo. Relacionado a lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Estamos en el negocio de los outliers, ¿no? Entonces, nuestro trabajo, me gustaría pensar, es invertir en esas personas que creemos que tienen la capacidad de llegar a este siguiente nivel, generar el impacto positivo, claro que sí, sobre la sociedad, pero también somos conscientes de que es una industria completamente, altamente competitiva, y que lo más probable es que muchos fallen, ¿no? Entonces, la forma que por lo menos yo he encontrado de mitigar eso es diversificando, apostando con founders que están completamente enamorados de esa problemática, no tanto de la solución, que son capaces de ir pivoteando modelos, adquiriendo de diferentes empresas, dándoles una solución más completa a esos clientes finales, ¿no? Tratando de aportar valor. Yo creo que es así como yo pienso en Venture Capital. Pienso como que es esa llave que te permite ir a algo más. Ajá. Bueno. Un poco sesgada porque antes había sido emprendedora, entonces creo que sí se necesita el VC money, pero... Sí.
Alessandro, ¿podrías agregar sobre esos temas del follow-on de inversión, que es el primer ticket, el segundo ticket? Coméntanos cómo eso afecta a la rentabilidad de un fondo y de empezar a cantar, cómo manejar esa estrategia, cuánto dividen entre el primer ticket y el segundo ticket. Nosotros sí hacemos tickets de follow-ons, ¿no? De first tickets, de follow-ons ya hemos hecho en alrededor de 12 compañías de las 17 compañías, entonces sí queremos seguir apoyando a los emprendedores y es algo que lo tenemos súper claro, porque desde el momento que inviertes en ellos es todo un journey, ¿no? Estás amarrado con ellos hasta que ojalá haya un éxito potencial. Entonces diría que es acompañarlos en este camino que es de subidas y bajadas y al final tú tienes un deber como inversionista de acompañar al emprendedor, obviamente estratégicamente del negocio para que funcione el modelo de negocio, pero también acompañarlo emocionalmente y estar ahí para ellos, porque emprender es muy complicado, ¿no? Entonces creo que también hay un montón de gente que se olvida la parte emocional en los emprendedores, cuando al final si tu emprendedor, tú como inversionista, el emprendedor no está bien, no te va a retornar el retorno financiero que tú quieres, ¿no? Entonces, como Salcantay, nosotros obviamente sí vemos y sí los acompañamos en el camino de crecer su negocio, pero también queremos darles herramientas para que ellos estén bien y si están mal, que levanten la mano y nos digan, oye, no, estoy mal. Muy bien, entonces diversificación y reservar parte del dinero por invertir en acompañamiento de la startup para que no se queden solo y también para maximizar el retorno del fondo, invirtiendo más en las mejores Exacto. Bueno, algo que ustedes tres creo que pueden aportar bastante a esa idea de cómo invertir bien, viene de su rol en los fondos, que es un rol en que ustedes son los que están hablando con los emprendedores y ustedes, si entiendo bien, también llevan el proceso y presentan dentro de sus fondos a los comités, entonces están viendo todo el proceso de inversión. Creo que de esos procesos hay mucho que nosotros podemos sacar como ideas, ¿no? Que aplican a cualquier tipo de inversionista. Santiago, tú mencionaste que tú tienes un proceso largo, debe ser un proceso bien estructurado, definido. ¿Nos puedes comentar algunos pasos o cosas que Créalo tiene dentro de su proceso que quizás pueden también ser relevantes para nosotros? O sea, parte de trabajar en VC, que es una de las relaciones principales por las que me gusta, es porque te rodeas de gente o todo el tiempo estás en contacto con personas inteligentes, como Driven, que están tratando de solucionar problemas difíciles. Entonces, casi la mitad de mi tiempo es estar en reuniones buscando startups o con startups y founders pichándome, ¿no? Y escuchando pues, estas personas que están tratando de resolver problemas súper difíciles. Y obviamente, pues de la mano uno tiene que estar informado, ¿no? Porque no hay muchos, pero pueden haber casos que dicen que están haciendo cosas súper innovadoras, pero en realidad no hay mucha sustancia. Entonces uno también tiene que hacer su tarea, ¿no? Tiene que llegar habiendo leído, estar enterado de las últimas tendencias. Esa es como la primera parte. La primera parte es generar algún tipo de relación, de confianza con el founder, ¿no? Y bueno, verse que finalmente pues, bajo los filtros cada una de las inversiones es relativamente distinta, pero tienen pues, sus pasos, ¿no? Tanto ticket, geografía, vertical. Una vez que ya te gusta el startup o el founder finalmente, lo que nosotros hacemos en Créalo es, los lunes tenemos una reunión de pipeline a primera hora, ya se imaginarán, ¿no? Entonces, en ese momento tenemos ¿no? que picharle a todo el equipo las startups con las que hemos hablado durante la semana o durante la semana. Y ahí básicamente pues, eres un aliado, ¿no? Si ya compraste la idea de startup, ¿no? Entonces eres un aliado de los founders pues, te dan sus pitches, ¿no? Te dan sus presentaciones y ya es responsabilidad de nosotros, finalmente, si crees en la idea, poder convencer a otras personas de que finalmente también crean en ella, ¿no? Entonces nos tenemos que parar y exponer ante todo el equipo. Son personas como yo y bueno,
qué es lo que hace el startup y bueno, finalmente si es que están convencidos, tenemos más reuniones, ¿no? Tenemos más reuniones en donde entendemos mejor y luego ya lo llevamos al comité de inversión. La primera vez que llevamos el startup al comité de inversión es un poco para que nuestro comité entienda. Muchas veces va en un contexto donde ya estamos analizando una vertical, por ejemplo, la vertical de Open Economy, Open Finance. Entonces, aterrizamos desde lo más macro, ¿no? De lo más general hasta lo más particular. Entonces, imaginemos que llevamos una startup al comité, el comité le gusta y nos dice, bueno, ok, entonces ahora hagamos due diligence, ¿no? Pasemos a realmente analizar, a abrir los libros, a entender bien lo que hace la compañía. Y para ello, nosotros, por ejemplo, tenemos un aliado súper importante en Colombia, que es una compañía de consultoría tecnológica que nos ayuda bastante a entender la arquitectura la arquitectura tecnológica de las startups en donde invertimos, ¿no? Que finalmente nosotros tenemos un equipo de data, pero igual este equipo de consultoría en Colombia nos ayuda un montón. Y así como ellos también tenemos nuestros abogados que nos ayudan a hacer los contratos. La parte financiera en realidad no es necesariamente la más importante. Sí, los números tienen que cuadrar, las predicciones tienen que tener sentido. O sea, nosotros obviamente pues proyectan un crecimiento increíble, es difícil, o sea, puede materializarse, pero es difícil creerlo. Entonces, tenemos que entender bien cuáles son las métricas, cuáles son los pasos que la startup está viendo para asegurar el éxito y pasar al siguiente nivel. Entonces, un poco ese es nuestro proceso. Muy bien. María Gracia, mencionaste, Santiago, el tema de llamar con el empleador, esa es la primera llamada. María Gracia, ¿cómo manejas la primera llamada? ¿Qué quieres sacar la llamada? ¿Cómo entras la llamada? ¿Qué objetivo tienes de ese primer paso? Yendo un poquito antes, la razón por la cual me interesa el mundo de Venture Capital y cómo es que me he llegado a enterar de que existen inversionistas y todo este mundo es porque fui emprendedora. Entonces, la razón por la cual estoy aquí interactuando con emprendedores y todo es porque genuinamente creo que el gran cambio lo pueden hacer los emprendedores. Entonces, eso me lleva a, de por sí, tener un rol mucho más empático y eso es como que lo hago, trato de que sea la misión de mi vida, ser esa persona que de repente conoce un poquito de lo que está pasando detrás de bambalinas y quiere traducir este founder está tratando de hacer. Entonces, la primera llamada para mí es entender primero las dinámicas del equipo, quiénes se presentan. No siempre va a estar el CTO, pero ver quiénes están ahí, entender el why, o sea, el por qué están haciendo las cosas. Entonces, por ahí algunos emprendedores que han pasado alguna llamada conmigo, no me van a dejar mentir, y siempre pregunto, primero, ¿cómo se conocieron los founders? Porque de ahí salen muchas cosas, que son pareja, que son familia, ¿no? Y luego me gusta preguntarle, ¿por qué estás haciendo esto? Podrías estar haciendo 1000 cosas, ¿por qué necesariamente estás haciendo esto? Y es súper abierta y es algo que Nathan, mi anterior jefe, le encantaba hacer. Decía, mientras más abierta la pregunta, mejor, porque no sabes cómo es que el founder va a responder. Entonces, a veces te dicen, estoy aquí para levantar la primera ronda. Otros te dicen, estoy aquí para revolucionar tal cosa. Y otros te dicen, estoy aquí porque quiero generar, no sé, un impacto. Entonces, eso te dice muchísimo de la persona, ¿no? Qué tan amplio sueña o qué tan orientado está. Entonces, me gusta empezar con esas llamadas con preguntas un poco filosóficas, por así decirlo, que no les voy a mentir, es lo que más tiempo me demoran, porque a veces se expanden. Y luego, la metodología bastante similar de entender la problemática y ver si esa es una vitamina, es un painkiller, qué rayos están tratando de hacer. Normalmente la parte más técnica, en caso de que sea una TIC o algún modelo complejo, lo suelo preguntar en las preguntas anteriores. Nunca me he sumado a una llamada sin antes haber preguntado a un emprendedor de cosas básicas, porque también por el respeto del tiempo
hay temas como la atracción, ¿no? Y que a veces no hace fit con la tesis y no queremos perder el tiempo. Entonces, luego de estas preguntas de propósito, va un poco más el problema, cómo están solucionando esto y ya algunas métricas generales. Pero en una primera llamada, muy raro que yo vaya a preguntar cosas muy a profundidad, porque quiero un poco sentir el espacio, cómo es que lo están viendo. Entonces, ¿cuántas de esas llegan a una segunda llamada? Y en esa segunda, ¿qué ahora intenta sacar? ¿Cómo es diferente la segunda llamada? Es bastante diferente, porque de por sí a mí me gusta hacer este ejercicio fuera de la llamada, en donde, como mencionaba Santiago, ¿no? O sea, tienes que investigar, tienes que saber, porque tienes una responsabilidad frente a la otra persona, ¿no? Hay founders que me duplican la edad, entonces les debo el respeto mínimo de haber investigado acerca de eso. Entonces, si en una primera llamada ya he sentido que hay este fit cultural, ¿no? Que es distinto a un fit real, porque hay algunas cosas operativas que a veces no dan. En la segunda llamada ya estoy más preparada, lo he reboteado, a veces con miembros del equipo, otras veces con otros inversionistas, ¿no? Oye, ¿cómo ves esto? ¿Has visto tal? ¿No? Entonces, normalmente o invitamos a alguien, ¿no? Ya sea como el senior associate o de repente un partner. Sí, o sea, normalmente como se invita a alguien más del equipo y las preguntas son más de operación prácticas. Y por lo menos en Outbound el proceso era distinto, pero en Magma bien raro que sea una tercera llamada sin que la persona tenga ideas si vamos a invertir o no. Es bastante intencional que en esta segunda llamada estoy realmente interesado y una tercera llamada no pasa si antes no hemos hecho de repente el due diligence preguntando a clientes o demás. Entonces, para el respeto del tiempo del founder. Okay. Alessandra, tú traes un fondo que tiene inversionistas, varios distintos inversionistas. Juan Carlos de Confide está acá, es uno de tus inversionistas. Ustedes tienen que tener un proceso interno estándar a nivel mundial. ¿Cuál es el playbook? Hemos hablado de como los pasos, hemos hablado de la primera. ¿Qué documentación haces en una inversión? Sí. Bueno, nuestro proceso es bastante integral y minucioso, pero lo que hacemos primero, tenemos esa primera llamada, como todos comentaban, alguien junior del equipo, puede estar solo o con un integrante más del equipo. En esta llamada principalmente entendemos lo que hacen. Lo peor que te puede pasar como inversionista es que terminen de presentar y no sabes lo que hacen. Entonces tratamos de entender ese problema, el modelo de negocio y el equipo en 30 minutos, 45 minutos. Si vemos que hace fit con nuestra tesis, lo llevamos a nuestra reunión de inversión que tenemos 2 veces a la semana con todo el equipo. ¿Y qué preparas? ¿Qué presentas? ¿O qué necesitas de estar en score con el pitch? ¿Tienes un documento interno? Sí, en esa primera fase, ¿qué presentas? Si personalmente si hace ya fit con nuestra tesis, ahí nosotros preparamos un one-pager donde tenemos una tabla que evaluamos el equipo, tracción, qué tan diferenciable es, impacto, qué tan capaz es el equipo de hacer un follow-on, el exit potential. Nosotros, siendo un fondo de VC, siempre vamos a buscar ese retorno del fondo 10 veces. Entonces, si no vemos ese potencial, no. Y los términos del deal. Entonces, hacemos un one-pager con bullet points en cada eso y eso es lo que presentamos en la reunión de inversión para todo el resto del equipo, para que estén en la misma página y entiendan lo que hemos visto. Y de ahí, si ya al resto del equipo les entusiasma y les gusta, ahí empezamos el proceso de evaluación, donde ya es un proceso mucho más centrado en detalle en cada de estos puntos que he mencionado, obviamente analizando el modelo financiero, unit economics, el cap table, y también algo que nos gusta hacer bastante es hablar con clientes, ya sea B2C, B2B, hablar con ellos para recibir el feedback, con inversionistas actuales o potenciales que van a entrar a la ronda,
el mundo de VC es, como tú debes saber, es un mundo enano y todo el mundo se conoce y entonces a mí me llega un emprendedor y si tal inversionista está en ese cap table, yo lo voy a llamar a preguntarle, oye, ¿no? ¿Qué tal le va a este startup? Entonces, parte de esto es hacer todo nuestro proceso de evaluación en un memo y tenemos un pre-comité de inversión donde los founders pitchean a los miembros del comité, que son los 3 partners y 2 externos, donde todo el equipo tiene la oportunidad de hacerle preguntas directamente a los founders. Creemos que es algo mucho más eficiente que los founders respondan y que conozcan de cara a cara, ¿no? Entonces, y después, eso es 1 hora del comité y después tenemos 1 hora para discutir internamente. De ahí, si se aprueba el deal ahí, vamos al full due diligence, donde ya trabajamos en los documentos de transacción, términos legales, tributarios, todo el side letter, investor rights y todo eso, y después ya vamos al comité real con los inversionistas y ahí se aprueba o no se aprueba. Mencionaste otros inversionistas y el capital. Estas son inversiones minoritarias que estás haciendo y no eres la única inversionista entrando en ese momento. Entonces, ¿cómo es la comunicación con otros inversionistas? ¿En qué momento empiezas a ver si otro fondo quiere entrar? ¿Cómo vas armando a nivel de inversionista los otros inversionistas? Sí. Salcantay puede entrar, ya puede liderar una ronda o puede hacer follower. Entonces, normalmente cuando nosotros ya hemos hablado con el emprendedor nos dice, oye, sí, ya estamos levantando $1 millón y tales inversionistas están viendo esta transacción. Entonces, Salcantay, ¿no? que tiene un network súper grande, somos miembros de diferentes asociaciones que te da las herramientas para tener la conexión con diferentes personas dentro del ecosistema. Entonces, apenas nos mencionan que tal inversionista ya está committed en la ronda, nosotros vamos a conseguir, si no lo conocemos, vamos a conseguir el teléfono y lo vamos a contactar para recibir su feedback y su punto de vista. Y bueno, la mayoría de los inversionistas los conocemos, entonces siempre es inmediatamente terminas de hablar con el founder, les escribes y dices, sumamos una llamada y si es algo que te interesa. María Gracia, ¿cómo es la negociación final del precio? ¿Quién pone el precio de una ronda? ¿Quién pone la valuation? Es la pregunta del millón. ¿Cómo rayos evalúo la benditas Pero quiero aclarar el problema. No sabemos cómo realizar el startup, pero quiero entender cómo la negociación con el emprendedor, cómo haces ¿quién decide? No cómo decide, pero ¿quién decide la valuation de ustedes dos? La verdad es que va a ser lo que sea que el founder y el inversionista estén de acuerdo. Y siempre es un tema de rangos. Por lo menos en lo que yo he podido experimentar, han habido founders que han iniciado con valorizaciones, o sea, la primera llamada han sido como valorizaciones que no tenían nada que ver con lo que estaba alineado con nuestra tesis, y simplemente porque el equipo era bueno y habían todos estos checks, es que hemos ido avanzando en el proceso y ya llega un momento donde básicamente tienes que decirles, y algo que me encantaba de uno de los partners del fondo en el que trabajaba, ok, este ticket no lo vamos a hacer, o sea, a este precio no va, pero estamos dispuestos a ver cómo es que llegamos a un punto medio. Entonces, esa parte de negociación siempre es distinta y depende mucho del founder y yo diría que incluso de la industria, porque hay founders más conservadores que otros y hay otros que no saben cuándo parar. Entonces está súper bien que comiences a refutar y que de repente haya este tema de negociación, pero cuando este tema de negociación se vuelve largo y tedioso, ahí también hay un tema de relación con tu inversionista.
Entonces, algo que por lo menos yo he aprendido es el ser completamente honesto y decir, ok, esto ya me está cansando. Que normalmente ha sido conversaciones ya a nivel partners de me está cansando, ¿qué quieres lograr aquí? ¿Qué necesitas? ¿No? También tiene que ver con qué ronda es, ¿no? Si estamos haciendo un down round, ahí estamos hablando de temas muy, muy distintos. Estamos entrando con un secondary también. Entonces, yo diría que para el caso genérico de early stage, primera ronda, en donde de repente estamos haciendo, somos followers, no estamos liderando la ronda, es un poco más flexible. Cuando estamos liderando la ronda, ahí tenemos ciertos beneficios porque el nombre del fondo pesa también. Entonces el nombre del fondo también va a permitir que otras personas entren. Super. Entonces quizás no hay reglas, pero hay parámetros según contexto y son conversaciones directas, ¿no? Para llegar a un precio final. Bueno, quisiera abrir a preguntas. ¿Este tiempo acá es para preguntas o para...? El tiempo que queda. Preguntas, por favor. Tenemos 4 minutos y 31 segundos. Por favor. Hola, ¿qué tal? Hablaban del deal flow, Alexandra mencionaba que tienen 100 startups por mes. Y justo en el otro salón hablaban las incubadoras de que ese es un reto en el Perú, ¿no? De incrementar esa cantidad de deal flow, sobre todo en regiones. Y también María Gracia, hemos estado hablando ahora con esto de community driven, ¿no? Que es mucho más específico. Todavía hay algunas startups que recién están entendiendo que ellos pueden adaptarse a ese tipo de modelo de negocio. Entonces, ¿cómo ven ustedes ese reto, ¿no? Y Credit Corp también, ¿no? Con la búsqueda de sus parámetros son más específicos. ¿Cómo ven ustedes, desde un rol de Venture Capital, que pueden ayudar a incrementar ese deal flow, ¿no? O sea, y de qué forma se involucran con el resto del ecosistema para que se pueda lograr ese objetivo? Gracias por tu pregunta. Justo, de hecho, de la mano, o sea, es un momento bien especial cuando preguntas esto, porque nosotros de Créalo hemos lanzado nuestro programa de aceleración. En Créalo, usualmente, como comenté en el anterior panel, invertimos en etapa semilla y serie A. Pero muchas veces, y en el Perú en particular, y inclusive en la vertical de FinTech, no hay suficientes startups o suficientes iniciativas. Entonces, un poco como para ayudar al ecosistema, nosotros hemos lanzado este programa de aceleración junto con SeedSpace y con el SIX, que es el Centro de Innovación de BCP. Lanzamos este programa de aceleración un poco para formar y ayudar a emprendedores para lo que nosotros llamamos Horizonte 3. O sea, el programa era invitación abierta, pero tenía ciertos requerimientos. Uno de ellos era que las startups que postularan estén en las verticales de AI, Machine Learning, Blockchain o Open Economy, que operen en la región andina y que además estén en etapa temprana. De hecho, tuvimos una grata sorpresa porque postularon más de 130 compañías en varias geografías, porque el startup no necesariamente tenía que ser de la región andina, ¿no? Podía ser, imagínate, de Uruguay o de México, mientras que tengan interés de operar en Perú, Colombia, Chile o Bolivia, o ya lo estén haciendo, ¿no? Y entonces, hace poco, de hecho hace 2 semanas, acortamos esta lista de 130 a 15 y tuvimos un pitch day. Y en base a eso decidimos cuáles eran las guías que pasaban al programa de aceleración. Y en el programa de aceleración vamos a dar $50,000 a cada una, más acompañamiento. Y en la semana del PBCC, del PCAP de noviembre, el martes 28, vamos a tener nuestro Demo Day, donde vamos a elegir a 3 de ellas, en las cuales vamos a invertir a través de un SAFE con un CAP, ¿no? Entonces, de esa manera, estamos activamente tratando de hacer que la parte del funnel, digamos, de más early stage, como que comience a empezar, ¿no? Porque no necesariamente, pues, en esta inversión del SAFE vamos a ser los únicos inversionistas. De hecho, nos gustaría, pues, ponerlos en vitrina para que otro tipo de inversionistas, como por ejemplo, ¿no? Zacatay o Ganas, puedan invertir también, ¿no? Y de esa manera como generar un ecosistema más grande en el Perú. ¿Qué puedes agregar sobre Youth? Sí. O sea, creo que es un reto muy grande, como tú mencionas, y justo ayer conversando
nos preguntamos por qué no llegan más startups peruanas. Y la verdad es que, o sea, yo invito a todos los emprendedores, Alcantay siempre tiene las puertas abiertas, estoy segura que ADP también, ganas, créalo. Estamos ahí nosotros y tenemos plata para invertir. Es cuestión que los emprendedores también se pongan las pilas, empiecen a ejecutar y nos llamen. O no necesariamente, si no hacen fit con nuestra tesis, igual siempre estamos encantados de conversar, ayudarlos. Pero parte de lo que hacemos Alcantay, bueno, es ir a eventos como el de hoy día, estar presentes en eventos en toda la región, obviamente también en Perú, estamos presencialmente en Perú casi todo el equipo. Entonces vamos a estar en casi todos los eventos de emprendimiento en el Perú. De ahí también tenemos una relación muy cercana con los fondos que mencionaba, tenemos un Key Account Management que tú tienes el deber de hablar con el otro inversionista para compartir este deal flow, ¿no? Entonces también eso, somos bien potentes en eso y queremos trabajarlo más. Y bueno, a través de la página web nos llegan un montón de cosas, ¿no? Entonces es inbound, outbound, pero que también los emprendedores vengan hacia nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Parte de lo que yo saco de hoy es que ustedes que trabajan en los fondos, uno cooperativo en Perú, uno internacional de Estados Unidos, otro regional, hay mucho que si queremos saber por qué o cómo invertir, hablar con ustedes que están haciendo el día a día de esas inversiones, usando buenas prácticas que vienen de sus propios inversionistas o de buenas prácticas mundiales, es una muy buena forma de cualquier potencial inversionista, sea individuo o sea fondo, aprender de esos procesos. Muchas gracias por su tiempo y lo que han compartido. Gracias.